Quiero que observen esta intensa batalla, mientras el árbol original, que es este que está acá, se aferra a la vida, el árbol ficus lo estrangula poco a poco con estas enormes raíces. Hola, saludos. En esta ocasión vamos a quitar el matapalo de los árboles frutales de la casa y para eso nos levantamos bien temprano. Existen muchas variedades de matapalo y estas invaden nuestros Saludos. árboles. Bueno, tenemos un problema de matapalo en este árbol de Anona. Estamos tratando de corregir el asunto cortando las partes más afectadas. Esta planta, el matapalo, se dispersa gracias a que las aves comen su semilla y la llevan de un árbol con matapalo a otro árbol que no lo tiene. En realidad es un ciclo de vida de la planta, es la forma como se reproduce. Sin embargo, pues para cultivos como los frutales sí afecta demasiado, entonces tenemos que corregir el problema antes de que se vuelva grave. Existen muchas especies de matapalo. Este, por ejemplo, forma tumores en la planta para poder alimentarse dentro de ella. En este gran apéndice introduce sus estructuras para poder extraer la savia de la planta hospedera. Y esto daña en sobremanera al árbol porque no lo deja producir. Por esa misma razón retiramos las ramas que están dañadas con este tipo de matapalo. Esta otra variedad de matapalo utiliza un sistema de raíces que se adhieren a las ramas del árbol y que se fijan por medio de un sistema muy similar a unas ventosas, que a la vez perforan la rama del árbol y por ahí extrae la savia. Aquí les muestro cuando rompo una de esas raíces donde están los puntos por los cuales extrae la savia del árbol quitándole los nutrientes para poder sobrevivir. Vean lo resistentes que son. Por suerte podamos todas las ramas del árbol dañadas. Los matapalos son epífitos como también lo son las orquídeas y las bromelias, solo que estas no se alimentan de la savia de los árboles, solamente los utilizan como caza, es decir, se posan sobre ellos sin hacerles daño. Por esta razón las orquídeas no representan ningún peligro para el árbol, solamente lo utilizan para sostenerse. Y miren por ejemplo lo curiosas que son estas flores de la góngora, parecen un pequeño colibrí en vuelo. Ahora los llevaré a conocer una población de árboles de Ficus estrangulador que es una variedad de matapalos cercanas a donde vivo. Se llega al río Pocosol, en las márgenes de ese río hay una población grande de un árbol que se llama matapalo o le decimos matapalo, también le decimos ficus, es familia del higuerón. Para llevarlos a conocer el árbol de Ficus estrangulador debemos caminar 2 kilómetros de ida y 2 kilómetros de vuelta y aquí empiezan las cuestas. La ventaja es que estaba lloviendo, entonces el camino está bastante fresco. Y al llegar al valle del río Pocosol vemos este hermoso paisaje, aunque vemos que también es un ecosistema fragmentado. Ideal para la población de árbol Ficus estrangulador. El árbol parásito Ficus o árbol matapalo se hace del poder sobre este otro árbol. Su sistema radicular crece hasta tocar el suelo y se desarrolla grandemente en pocos años hasta que logra estrangular al árbol que le dio casa y hogar. Y por último solamente quedará el árbol ficus o árbol matapalo. A diferencia de los matapalos que les mostré al inicio, este tipo de planta crece sobre un árbol hospedero hasta estrangularlo y no utiliza su savia. Quiero que observen esta intensa batalla, mientras el árbol original, que es este que está acá, se aferra a la vida, el árbol ficus lo estrangula poco a poco con estas enormes raíces que lo abrazan. Una vez que el árbol ficus se desarrolle lo suficiente, el árbol original será completamente estrangulado, va a desaparecer y entonces es cuando el árbol ficus va a tomar el control y va a quedar un árbol hueco por dentro como se ha visto en otras partes del país. Y algunos son impresionantes, alcanzando alturas hasta de 20-30 metros, donde el árbol original ya desapareció y lo único que queda es el árbol ficus que vemos por acá. Este proceso de parasitación puede tardar hasta 50 años para acabar con el árbol original y como no quería quedar solo con esta imagen decidí adentrarme un poco más para mostrarles un árbol completamente absorbido. En este caso el árbol original ya desapareció y solo queda el ficus. Terminó solamente el árbol parásito en esta zona, ya estranguló completamente al árbol primero, al árbol original. Ahora les quiero mostrar esto era parte del árbol original. Las termitas irán consumiendo poco a poco a ese árbol original hasta que solamente quede un hueco ahí adentro. Ese hueco será el recuerdo único de que hubo una vez un árbol ahí. Todo este proceso comenzó con una pequeña semilla que llegó a la copa de este árbol y luego se desarrolló el ficus hasta alcanzar el suelo y absorber completamente a su árbol anfitrión.
Ahora le tocará a las termitas y a los descomponedores absorber completamente al árbol anfitrión, quedando una cámara vacía dentro de este enorme ficus, y este proceso completo puede llegar a tardar hasta 50 años dependiendo del árbol original. Algunas veces la naturaleza nos deja sin palabras. Este tipo de cosas nos parecen increíbles. La estrategia es muy simple. Él genera frutas que las aves llevan y las semillas de estas frutas, al caer en otros árboles, comienzan el proceso nuevamente de parasitación. Les voy a mostrar una de estas frutas e inclusive las flores, que también son importantes para los polinizadores. A pesar de todo, el árbol ficus alimenta a muchos animales como aves, mamíferos y otro tipo de especies como los insectos. Es muy curioso que en esta parte del Valle del Pocosol, allá a mis espaldas pasa el río Pocosol, pero en esta zona todos los árboles, absolutamente todos, tienen este tipo de matapalo. Sin embargo, al final también va a ser un árbol el que va a quedar acá, que va a servir para alimentar aves y mamíferos. Desde Pocosol de San Carlos me despido deseándoles que tengan un excelente día.